Y cambiamos de tema. Fueron más de 4 horas de reunión, pero no se consiguió un acuerdo. El Colegio de Profesores nuevamente rechazó la última oferta del Ministerio de Educación. Prefirieron continuar con el paro docente indefinido, que ya cumple 4 semanas, pero hoy se vuelven a reunir. Analizamos este escenario a esta hora junto a Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación y ex jefe de Educación General del Ministerio de Educación. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, Patricia, buenos días. Gracias por la invitación. Y primero, para colocar en contexto, en tu caso te tocó estar en el periodo en que también se vivió una movilización de profesores bien larga, que fue cuando se estaba discutiendo la reforma docente, que ahí incluía muchos elementos, desde aumentos en las remuneraciones hasta mayores exigencias para la formación de los profesores en las universidades. ¿Qué comparación puedes hacer con lo que está pasando ahora puntualmente con esta paralización? La diferencia más importante es que en ese momento se discutía en estricto rigor un proyecto de ley, ¿verdad?, que fue bastante controversial también para el profesorado y que generó una movilización que tomó, si no recuerdo mal, cerca de 5 semanas, lo que fue también bien tensionante para el sistema educativo. Sí, y que me atrevería a decir que fueron cerca de 2 meses. Puede haber sido cerca de 2 meses. Porque se fue sumando también o agarrando más fuerza y sumándose más colegios con el paso del tiempo. Claro, y que afectaba también directamente a los trabajadores de la educación y que evidentemente se tradujo, yo diría, en un diálogo que en ese caso, hay que recordarlo, fue bien tripartito entre el gobierno de turno, pero también el Congreso y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados fundamentalmente, pero también del Senado y el Colegio de Profesores. Y eso derivó finalmente en un conjunto de mesas de trabajo, que a mí me tocó en algunas de ellas participar, y también en un proyecto final y en unas indicaciones que finalmente terminaron siendo aprobadas por mayoría bastante clara en el Congreso Nacional. ¿Ahí como ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre? Claro, en una fase, pero luego de eso tuvimos ya el ingreso de la ministra del Piano. El proyecto se termina aprobando bajo su gestión. Ya. Yo creo que es un escenario bien distinto, porque este conflicto, uno podría decir, entre el gobierno y el profesorado, creo que tiene un origen que es un poquito distinto. Para hacer memoria y dar contexto, es que se constituye una mesa de trabajo entre el Poder Ejecutivo, entre el Ministerio de Educación y sus autoridades y el Colegio de Profesores en marzo del 2018. Ahí se establece una agenda, ¿verdad? Hay un conjunto de demandas del colegio, varias de ellas, diría yo, la gran mayoría muy atendibles, todas muy legítimas, muy razonables, y el gobierno entrega una respuesta que es insatisfactoria desde el punto de vista del gremio y que efectivamente no avanza en lo sustantivo. Y yo creo que y creo que también una cosa particular de este conflicto es que a ese incumplimiento, por decirlo así, a esa exigencia, se suma, diría yo, un tono y un estilo de conducción educacional más confrontacional, que no ha reconocido, creo yo, en su mérito la función docente. Esa es mi percepción. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en la cuenta pública el presidente Piñera no mencionara a los profesores. No dijera nada respecto de los profesores, ni siquiera desde el punto de vista de la implementación de la carrera o algunas nuevas políticas dirigidas al actor más clave. Cuando uno habla de calidad de la educación, no hay que olvidarse de eso. Está hablando finalmente de lo que pasa al interior de las salas de clase y está hablando entonces de los profesores y profesoras, sus condiciones laborales, la enseñanza y cómo el país hace esfuerzos para que ahí ocurra lo mejor que tiene que ocurrir. Yo creo que eso es lo que también caracteriza esta situación, donde el gobierno, creo yo, ha desaprovechado la oportunidad de debatir en torno a lo que el propio gobierno planteó en su minuto que iba a hacer, que era centrar el foco en la calidad. Acá había una oportunidad bien sustantiva, creo yo, y más bien lo que se decidió es confrontarlo, es hacerlo desde un tono, además, que creo que aporta poco al debate y que, en mi opinión, ha, fortalecido el conflicto, por decirlo así, y ha generado peores condiciones para algo que debiera más adelante a cómo se puede ir avanzando de acuerdo a la experiencia que te tocó vivir, pero en el fondo ahí se discutía un proyecto de ley donde se abordaba, como yo decía, muchas temáticas, desde el inicio de la formación de los profesores hasta cuánto iban a ganar, cuánto iba a ser la remuneración y cómo eso iba a ir aumentando. ¿No se resolvió todo en esa discusión, en esa normativa? ¿Quedaron muchos flancos pendientes que son los que explican que ahora haya una nueva paralización de los profesores? Yo creo que la deuda, por decirlo así, que las políticas educacionales tienen con los docentes en Chile es tan grande. Además se remonta a un periodo tan duro para los profesores y para las políticas que fue la dictadura, que efectivamente es completamente insuficiente, creo yo, los esfuerzos muy importantes que tanto desde los años 90 como con la carrera docente se han hecho, desde el punto de vista del reconocimiento del actor docente. Y su remuneración y sus condiciones laborales. Y creo que sería un error no reconocer que efectivamente falta muchísimo que avanzar.
Pero además una cosa muy importante de lo que han planteado los profesores ahora, que han planteado un petitorio muy claro respecto a esas demandas, que podrían, algunas de ellas tienen que ver con reivindicación y con aspectos propiamente de condiciones laborales, pero varias de las otras cosas que ellos plantean tienen que ver con políticas educacionales. Claro, de hecho el presidente del Colegio de Profesores ha dicho esto no es por más plata en el sentido de más remuneración, y eso sino también, otros aspectos que a lo mejor involucran dinero, como la deuda histórica, pero que no es directamente con subir los sueldos. O temas de política educacional donde hay una crítica al Colegio de Profesores, legítima también en mi opinión, por ejemplo, respecto a lo que está ocurriendo con la implementación de la nueva educación pública o lo que se conoce como desmunicipalización. Ahí el Colegio de Profesores ha sido muy crítico y ha exigido al gobierno también mayores compromisos e impulso a ese proceso. Entonces, yo creo que aquí también hay una particularidad de lo que se está viviendo hoy día. No hay un proyecto de ley, pero creo que hay demandas súper claras, al menos por lo que aparece hoy día en los trascendidos de prensa, tienen que ver todavía las diferencias con el compromiso del gobierno con resolver algunas de esas demandas, pero también tiene que ver, como planteo, con algunos puntos más de fondo de política educacional, donde está la nueva educación pública, donde está la reforma curricular también que recientemente la ciudadanía ha conocido y donde efectivamente yo no veo tan claro que vaya a haber una salida, digamos, evidente que resuelva finalmente o que al menos satisfaga las necesidades del colegio. De lo que se está demandando por parte de los profesores. Hay acá como una cierta disparidad en esas demandas que se están planteando, lo digo por lo que mencionabas, por ejemplo, lo de la malla curricular. Eso es un trabajo que se viene desarrollando a través de varios años y hay un Consejo Nacional de Educación, que se supone es un organismo autónomo, que hace esta... Que aprueba ese consejo, porque la ministra dijo el otro día algo así como nosotros no podemos como ministerio hacernos cargo de esta demanda. La verdad es que no es así. El Consejo Nacional de Educación tiene que, a propuesta siempre, institucionalmente está definido así en nuestra legislación, responder, aprobar o rechazar propuestas que el Ministerio de Educación hace. O sea, el Ministerio de Educación, de hecho, podría, por ejemplo, hoy día decidir derogar un decreto a propósito de la discusión curricular de la religión para que no fuera obligatorio proveerlo en los colegios públicos y particulares subvencionados y fruto de eso liberar, por ejemplo, unas horas para educación física. Se podría hacer eso. Entonces, evidentemente existe la posibilidad de hacer algunos ajustes ahí, pero depende en el fondo del ministerio. Esto también depende de un impulso del ministerio. El Consejo Nacional se vería probablemente en un problema. Si hay un organismo autónomo que es el Consejo Nacional de Educación, ¿cómo queda entonces ahí esa institucionalidad? No, es que el Consejo Nacional siempre, y esto ha ocurrido en otros momentos de la historia, tiene que reaccionar a las propuestas que realiza el Ministerio de Educación. Entonces, hoy día lo que yo decía este punto básicamente porque la ministra planteó que no era posible hacerlo. Si hubiera voluntad política de al menos de revisar o postergar ese cambio o al menos someterlo a un juicio mayor ahora para ver si hay algunos ajustes menores que hacerle, se podría hacer. ¿No es suficiente con esto que se dice que aquí quedan horas de libre disposición y por lo tanto hemos visto que varios municipios dicen nosotros vamos a aprovechar esas horas y vamos a seguir dando estos ramos como obligatorios? Exacto. Más que una solución, creo yo, es aprovechar la libertad que todavía sigue dejando el espacio curricular. Yo personalmente creo además que el cambio curricular tiene muchos grises. Hay cosas buenas de la propuesta que se aprobó y otras que no tanto, pero creo que al menos hay que abrir el debate. El Ministerio no se ha pronunciado en particular respecto de ese punto y eso fue una de las cosas que el Colegio de Profesores criticó. Respecto a la desmunicipalización, el gobierno comprometió una cuestión más general y respecto de aquellas demandas más específicas del profesorado sobre algunas condiciones laborales que son fundamentales, de entre ellas la más importante, que al parecer hoy día es piedra de topa, que es reconocer, ¿verdad?, que en esta asignación profesional, esta asignación de especialización que reciben los profesores, se incluye efectivamente las educadoras diferenciales y las educadoras. Me parece importante que lo expliquemos de qué se trata ese punto, porque es lo que se ha señalado con más énfasis que podría ser la piedra de tope, como dices tú, porque desde el gobierno se indica que es implicaría una cantidad de dinero muy alta. ¿De qué se refiere puntualmente? La verdad es que nuestra legislación de laboral docente establece un conjunto de asignaciones, ¿verdad?, para finalmente fijar cuál es la remuneración base y luego las asignaciones complementarias que van recibiendo los profesores. Y eso se va haciendo a través de distintas leyes, entre ellas la carrera docente, que se van fijando, digamos, estas asignaciones complementarias. Dentro de los últimos años se creó esta asignación digamos, de especialización, que fue una manera de reconocer también y de mejorar las remuneraciones de los profesores, pero se dejaron fuera las educadoras de párvulo y las educadoras diferenciales, por un tema básicamente reglamentario, normativo, que no viene mucho el sentido de profundizar acá. Tiene que ver con un tema más burocrático y que evidentemente... ¿No se podía resolver en la reforma de la carrera docente? Yo creo que fue una de las cosas que evidentemente tendría que haber sido mejor resuelto, sin duda. ¿Ya? Y hoy día, evidentemente, es un problema que resalta, produce
produce concretamente una injusticia para esos profesores y sobre todo profesoras, que son las que educan a nuestros niños y niñas. Y bueno, entonces claramente hay un problema. El gobierno, ¿qué es lo que ha dicho? Estos son 30.000 millones de pesos aproximadamente. Esa es una cifra que no estarían en condiciones de abordar. Yo en eso tengo mis dudas. La verdad es que 30.000 millones de pesos para el conjunto de presupuesto de la nación en educación, el presupuesto más grande, fruto de distintas asignaciones y también de una revisión crítica de algunas otras cosas que el gobierno está haciendo, perfectamente podría permitir resolver ese punto. Yo creo que dar una señal clara respecto de ese reconocimiento debería ser, en mi opinión, uno de los mínimos para este acuerdo. Supongo que hacia allá se va a ir dirigiendo un poco la conversación. Ese es otro de las cosas. Se ha planteado también un ajuste a esta idea de una doble evaluación, que creo que también es una de las cosas que hay que mejorar de cómo quedó la legislación de evaluación de los profesores, que efectivamente hay una evaluación asociada a la propia carrera, que es la que permite ir avanzando en tu escalafón. Y que permite ir aumentando también la remuneración. Exacto, y ir avanzando en el sistema de desarrollo profesional docente, pero no se anuló también por razones algunas más normativas y de distinto tipo, la evaluación que existía antes para el mundo municipal, que era la evaluación docente, ¿verdad? Que tiene algunos vasos comunicantes y con esta nueva evaluación, pero que en el fondo duplica el esfuerzo que se hace. Eso claramente, y ahí el gobierno, para ser justo, también ya en algunas comunicaciones oficiales ha planteado que tiene la voluntad de eliminar esa duplicidad. Tengo la sensación que ese era el punto en el que se avanzó más rápido, o por lo menos en la que hemos escuchado desde el Ministerio. Junto con que era otro algo punto importante, que es el reconocimiento de la titularidad de las horas de extensión que los profesores y profesoras también tienen. Los profesores tienen por contrato muchas veces horas hoy día que son algunas horas de extensión que están sometidas a un régimen laboral de contrata que es distinto al de la titularidad, que es el que efectivamente ha sido la gran demanda histórica del Colegio de Profesores, y entonces esas horas de extensión están en un régimen distinto, y también el gobierno, para ser justo ahí, reconoció la necesidad de avanzar y de establecer una legislación que permita que esa hora de titularidad se reconozca. Claro. Entonces, y ahí llegamos al otro tema que ha pasado en distintos gobiernos, ha estado dentro de las demandas, y lo venimos escuchando desde hace muchísimo tiempo, que es lo de la deuda histórica. Creo que vale la pena recordar un poco de qué se trata y si efectivamente hay una posibilidad que en algún momento se vaya a avanzar con eso. Sí, este es un tema bien complejo, en términos técnicos y también políticos, porque evidentemente, como yo te decía, hay una deuda tan grande que tiene la sociedad chilena y el Estado chileno con sus profesores y profesoras, donde es imposible no reconocer que uno de ellos, de los fundamentales, tiene que ver con lo que ocurrió finalmente en la dictadura, ¿verdad? Y donde fruto de este cambio, de modificar el régimen laboral, ¿verdad?, de los profesores, yo diría, de reducir drásticamente sus condiciones laborales, de pasarlos además a una figura de administración municipal, que finalmente es lo que genera esta discusión, ¿verdad? Y que organismos internacionales, para ser justos, han reconocido, han planteado, como la OIT, que esta es una cuestión que el Estado chileno debiera avanzar a resolver. Pero al mismo tiempo existen un conjunto de otros dictámenes y discusiones más normativas, legislativas de la Contraloría, que más bien han planteado que es una deuda que desde el punto de vista jurídico exactamente no es exigible. Entonces, esto es un problema que es de política educacional, que tiene que ver también con un reconocimiento, y yo creo que ese es el punto de fondo, Patricia. ¿En qué medida el Estado chileno va a reconocer de una vez por todas que ahí existe un problema, ¿verdad? Y que efectivamente, más allá del monto específico, más allá de cuál es el número de profesores que finalmente va a terminar recibiendo una compensación por esto, que efectivamente hay un reconocimiento formal del Estado de Chile que permita que este sea un tema que legítimamente sea zanjado, porque creo yo que es una de las cosas que, como te decía, ha generado un desconocimiento. Y que se viene planteando desde hace muchísimo tiempo. Y mi opinión es importante, y que, para ser justo, tampoco se ha resuelto en los gobiernos anteriores. Claro. Para ir cerrando, a ver, hoy hay nuevas reuniones. Mañana hay una asamblea convocada por los profesores, es decir, si algo se avanza hoy, se va a someter sí o sí mañana a consultar las bases, y ahí se va a determinar si continúa o no el paro. De acuerdo a lo que conocemos hasta ahora, las declaraciones que se entregaron ayer post reunión, ¿con qué impresión queda? Yo me quedo con la sensación de que estamos en un momento en el que hay mejores condiciones para llegar a un acuerdo, evidentemente. El hecho de que la ministra, después de 4 meses, creo que se demoró mucho, 4 semanas, se demoró mucho en sentarse a la mesa, porque creo que es parte de este reconocimiento del que estamos hablando, ¿verdad? Si un ministro no se sienta a dialogar con los profesores por razones más políticas, de otro tipo, el argumento de ella era que el subsecretario era el que estaba llevando todas estas conversaciones, y es importante que la gente en la casa lo sepa. Siempre los subsecretarios de Educación son los que han llevado las negociaciones con el Colegio de Profesores históricamente, pero cuando tú tienes un momento de la discusión educacional álgida como estás teniendo hoy día, y donde explícitamente el Colegio de Profesores también pide un diálogo con la ministra, es evidente que es importante eso hacerlo. Tiene que ver con este reconocimiento y con un respeto que creo que le ha faltado a este gobierno, a la docencia y en general al sistema educacional. Yo
aspiro a que esto ojalá se cierre lo antes posible y que el gobierno sea muy proactivo en proponer un plan de recuperación de clases que permita que aquí lo más importante, que es que los niños no pierdan y no retrocedan, digamos, y que o sea, logren efectivamente los objetivos de aprendizaje que el sistema se ha propuesto con ello, que eso se logre resolver lo antes posible y que volvamos a situar la discusión, Patricia, en lo que importa, que finalmente cómo dentro de lo que queda de este gobierno hay oportunidad de mejorar la calidad de educación, de hacer de implementar bien las reformas que se aprobaron recientemente y de hacer lo que el propio gobierno dijo que iba a hacer, que era centrar la discusión en la calidad de la educación. Esta era una oportunidad, creo que se desaprovechó. Hemos centrado la discusión en admisión justa, en aula segura, en proyectos que son de alta controversia pública, pero de bajo impacto educacional en la calidad real y por tanto ojalá que luego saliendo pronto, esperaría yo de este conflicto, el país vuelva a tener la discusión y a enrielarse en lo que importa, que es la discusión sobre cómo damos más oportunidades a los niños, niñas y jóvenes en Chile. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Gracias a ti, Patricia, por la invitación.